¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a estos últimos intocables de la semana viernes 10 de marzo de 2023. Superados los ecos mugrosos de toda la semana, ya saben, una manifestación por aquí, la otra por allá, unas chavalas que vomitan odio, otra que las justifica y que dice que, bueno, que era un contexto festivo, lúdico, que... Bueno, no sé, yo a mí cada vez sé menos y desde luego de derecho siempre digo que no sé nada, pero no lo sé. Hay ya por ahí quien pregunta si esto no podría ser constitutivo de un delito de odio, por ejemplo, ¿no? Porque al final la izquierda, y se lo llevo repitiendo varios días, pues siempre funciona con los mismos parámetros, la ley del embudo, ¿no? Por no ponerme vulgar ya desde el principio, lo ancho para ellos y para ellas y lo estrecho para los demás. ¿Qué trata de hacer el gobierno a partir de ahora? Superado ese cisma, o eso dicen ellos, superada esa división entre la facción socialista y la facción comunista de la coalición de gobierno, por el sí es sí, en el guau es guau, parece que están de acuerdo, por la ley trans y este tipo de cosas, pues ahora les ha entrado el furor legislativo, ¿no? Y han dado no a la imprenta, porque claro, esto si pudieran se cepillaría en el trámite parlamentario, lo que pasa es que todavía no han llegado a esa fase totalitaria. Pues hoy el Consejo de Ministros le ha dado el pase a una ley de pensiones que, hombre, por una parte es necesaria porque efectivamente el sistema no aguanta más, el sistema está quebrado, llevamos ya mucho tiempo diciéndolo y hablando pues de la conveniencia pues de ir pasando a otro sistema que no sea el que ha regido en el último siglo la vida española, un sistema de capitalización o un sistema mixto, de momento y no lo que tenemos, porque como yo siempre repito, no es ideología, idiotas, son matemáticas. Dicho lo cual, que no, y lo de idiotas es genérico, que nadie se dé por aludido, dicho lo cual, es cierto que nos tratan de vender como si fuera el cojo acuerdo, algo que al final pues nos va a perjudicar a todos. ¿Por qué? Porque ahora nos lo va a explicar el doctor Lacalle dentro de unos minutos. Pues va a ampliar el periodo de cálculo o hacer una cosa rara, porque se van a poder elegir entre los 25 últimos años y los 29 descartando 2, etcétera. Seguramente nos vamos a ir acabando, jubilando más tarde. La buena prueba de lo inútiles que son aquí algunos sindicatos, no todos, que nadie se dé por aludido, es que en Francia prácticamente han quemado ya Francia entera y aquí, bueno, pues todavía están limpiando los dedos de las gambas que acaban de zamparse con las toallitas estas de limón que te ponen en las marisquerías baratas. Hablaremos de todo eso, hablaremos también de un drama, claro, porque hay una factoría, les supongo enterados, importante en Valencia, Almusafes, 5.000 y pico trabajadores y se van a cepillar a 1.100 de golpe en un ERE. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente en buena parte por la ruinosa política económica de este gobierno que está condenando a las empresas pues a la más absoluta falta de aire empresarial, de seguridad jurídica, etcétera. Y no vamos a volver a hablar de Ferrovial, que ya hemos hablado mucho de ellos. ¿A quién culpan los sindicatos? Por supuesto, a los malos, a los demonios, a la gran empresa y a toda esta gente. Y hablaremos un día más, porque me parece bien a mí, porque es que hay que seguir machacando todos los días informativamente con esto, del caso Tito Berni, del caso Mediador, que no el caso Cuarteles. Que haya algún alto mando de la Guardia Civil implicado, muy bien, que actúe la justicia y se depuren responsabilidades, pero se lo dije el miércoles, se lo dije ayer y se lo vuelvo a decir hoy, percibo, el olfatillo me da a mí un cierto tufo a que van a querer enmierdar, con perdón, todo lo posible a la Guardia Civil. Que cada palo aguante su vela, porque no hemos visto nada todavía, creo que hay fotos por ahí. Vamos a hincharnos a ver, con perdón también, calzoncillos, no sé si de rayas o de lunares, de un montón de diputados. Hablaremos inmediatamente de estos y otros asuntos. Les presento a mis invitados de esta noche, de derecha a izquierda. Don Carlos Paz, ¿cómo estás? Pues perfectamente, un placer volver a estar con vosotros. Gracias, Carlos. Josué Cárdenas. Estar aquí siempre es un placer y más contigo. Qué ganas tenía de volver a tenerte ahí a mi diestra, hermano. Don Juan Jara, que le he echado de menos también. Muy buenas. Don Eurico, un placer, como siempre. Un placer, además, contar con una voz serena, juiciosa y patriótica, como también la de Juan de Dios Dávila. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Buenas noches, Eurico, muchas gracias. Como todos los viernes, no lo digo solamente por Dávila, es un mensaje a algunos amigos que sé que nos siguen. Sí, lo voy a decir porque me parece a mí bien. Aquí estamos todos, impasible el ademán. Un viernes más, llueve, truene o haga sol. Les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos. Nos pueden ver a través de la TDT, de nuestras direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distritotv.es. Tenemos nuestros canales de YouTube, tenemos un número de WhatsApp.
el 669-728-673, ahí pues nos pueden enviar a la cadena un WhatsApp con el texto "Quiero información" y les mantendrán al corriente de toda la programación de Distrito, pues un montón de aplicaciones que ya las estáis viendo en los cintillos, compatibles con todos los sistemas operativos, y si nos ven desde los Estados Unidos de América, desde la plataforma Roku. Y les recuerdo también que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día con fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados en la salud y en el rejuvenecimiento y el control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Gracias, Ainara, y pues saludamos ya a nuestro primer invitado de esta noche, don Daniel Lacalle, doctor Daniel Lacalle. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Eurico, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contento de tener conectado también vía Skype a un gran amigo y probablemente pues a quien mejor nos puede explicar esto de las pensiones, el lío don Daniel de las pensiones. Yo he intentado esbozar torpemente en mi editorial inicial lo que a mí me parecía, pero le pediría al doctor Lacalle que nos explicara, pues de la forma más didáctica posible para que el respetable se entere de qué es exactamente lo que se ha ventilado hoy en el Consejo de Ministros. Bien, yo creo que lo primero que hay que explicar a la gente es ¿cuál es el reto de las pensiones en España? Es triple, ¿no? El primero es el reto demográfico. Vivimos mucho más tiempo y además la población española no crece al ritmo que crecía antes, ¿no? Por lo tanto, vivimos mucho más y pasamos mucho más tiempo jubilados. Eso está muy bien. Segundo, el reto muy importante es el reto económico. Es decir, la parte que nosotros estamos cobrando de jubilación desde que las personas empiezan a percibir una prestación por jubilación hasta que morimos es mucho mayor a la que cualquier persona que haya cotizado digamos, atesorado de alguna manera con esas cotizaciones. El tercer problema es el del paro. España tiene un nivel de paro muy superior al de la media de la Unión Europea, más del doble. Entonces, ese es el primer problema. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Cada vez hay más jubilados, cada vez hay más que pagar y a la vez cada vez hay una cantidad inferior con respecto a esas necesidades de pool de ingresos, porque las pensiones se pagan con los ingresos de las personas que están cotizando ahora mismo, ¿no? con lo que hayan acumulado las personas que están jubiladas. Entonces, ¿cuál es el problema? Esta reforma no soluciona absolutamente nada. Este gobierno ha multiplicado por 3 el agujero de la seguridad social, que ya supera los 100.000 millones. Lo que hace esta reforma es una nueva patada hacia adelante, que significa que van a pagar mucho más los cotizantes y a la vez se van a jubilar más tarde y van a cobrar después menos durante menos tiempo. ¿Por qué? Porque la inflación juega un efecto aquí clave. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa fundamentalmente es que lo que están haciendo es un constante recorte de las pensiones a medio y largo plazo, pero encima la reforma no soluciona el agujero de la seguridad social y va a haber en el futuro, entonces, en vez de hacerse una reforma seria, lo que están haciendo es algo que empeorará todavía más la reforma que se tenga que hacer en el futuro. Aparte se han desplomado, que claro, ya lo has apuntado, y es otro gravísimo problema desde hace ya años. Yo creo que ya desde el 2008 y sobre todo desde niveles previos a la pandemia y nunca se han recuperado, se han desplomado las bases imponibles, es decir, sobre todo en el sector privado, claro, no en el sector público. Hay mucha gente que está percibiendo pues tan solo a lo mejor el 60% del salario que percibía pues hasta no hace mucho, hasta hace 4 o 5 años. Y como tú bien dices, claro, pues es que yo le pago la pensión a mis padres y a mí me la tendrá que pagar mi hijo, y así vamos muy mal. ¿Cuándo se afrontará, Daniel, de una maldita vez pues una cierta transición a un sistema de capitalización, si es que es esa la solución? Porque eso no hay una sola fuerza política que se atreva a abordarlo con cierta seriedad.
somos muy poco nórdicos y muy poco europeos. Se pasan todo el día diciendo que quieren el modelo nórdico, y el modelo nórdico es un modelo mixto de capitalización y de reparto, en el que hay una parte que sí, efectivamente es de solidaridad y hay otra que es de capitalización. La mayoría de los países de nuestro entorno tienen un sistema en el que hay un mixto de capitalización y de reparto. Y sin embargo, en este país no se hace absolutamente nada, y no se hace absolutamente nada porque gobierno tras gobierno todo el mundo quiere el titular de yo he subido las pensiones, cuando claro. Las pensiones no las sube ni el gobierno A ni el gobierno B. Claro. Las pensiones se están detrayendo de una caja común, y cuanto más se suben las pensiones en una caja común que está vacía y que es deficitaria, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mayores recortes van a sufrir los demás. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es un sistema profundamente antisocial, porque toda la gente joven que nos está viendo ahora mismo tiene prácticamente la certeza de que va a cobrar una pensión exigua, si es que la cobra, en el futuro. Efectivamente, y ya por último y para terminar, no te robo más tiempo, quien está también muy cabreado con lo de hoy, pues son básicamente, por lo poco que he podido ver en las últimas horas, empresarios y autónomos. Claro. O sea, los autónomos, pues ¿qué te voy a contar? 4 millones de autónomos que somos, y unos cuantos estamos aquí sentados, que estamos ya hasta las mismísimas de que nos sigan tomando el pelo por ser suave. Últimamente estoy muy suave en las formas. Y los empresarios, pues ¿qué te voy a contar? Ferrovial, pero sobre todo también pequeños y medianos empresarios, a los que están condenando a la auténtica asfixia, y que sienten además pues que van a ser los paganos de la fiesta. O sea, encima primero te insultan y luego eres el pagano de la fiesta, y luego las medallas pues se las apuntan ellos. Claro, bueno, primero no se apunta ninguna medalla porque el sistema sigue siendo deficitario en cualquier cálculo que quieras hacer. El cálculo que hace Escrivá para llegar a un equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social es tan torticero que es imposible de conciliar ni siquiera con un crecimiento del 5% anual. Pero fuera de todo eso, los empresarios y los autónomos, a los autónomos se les ha engañado de manera completa y absolutamente vergonzosa, porque se llegó a un acuerdo para, entre comillas, no subir las cuotas de los autónomos, pero claro, les han subido todo el resto de las cuotas. Claro, entonces resulta que los autónomos se encuentran con una masiva subida de la base mínima de cotización, más la base máxima de cotización, más el impuesto de solidaridad intergeneracional, más la subida de las cuotas, y nos han crujido, porque tú y yo somos autónomos, entre otras cosas, y a los empresarios, a los que les vuelven a pasar mayor coste. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este país en el que hay ese nivel de desconocimiento económico, desafortunadamente, que permite que estas cosas pasen y como fáciles, resulta que la gente no se da cuenta de que subirle las cotizaciones a los empresarios significa bajarle los salarios a los ciudadanos. Porque lo que pasa, claro, en un país en donde un salario de 1.000 euros netos le cuesta 1.900 euros al empresario, claramente esto va a ser todavía mayor carga a la hora de contratar. Está claro. Daniel Lacalle, como siempre, te agradezco muchísimo estos minutos cada viernes. Cuídate y te envío un abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos dentro de unos días. Muy buenas noches. Cuídate. Buenas noches, Daniel. Chao. Empiezo por don Juan de Dios Dávila, y apelo en este caso a su condición de economista y experto en cuestiones financieras más que de político, aunque también, porque al final todo es política, claro. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, creo que al final en la vida es hacer siempre lo correcto. ¿Y a qué me refiero? Uno de los principales problemas que ha señalado don Daniel ha sido precisamente la falta de natalidad. Culturalmente hemos tenido una revolución, los niños parece que son una carga, tenemos una sociedad en la que la natalidad no es valorada, la maternidad no es valorada. La verdadera discriminación en la mujer surge precisamente en la maternidad, no en otros aspectos. Yo lo que he visto laboralmente, el problema ha sido la maternidad, y eso evidentemente hace que económicamente, cuando uno hace lo correcto, también tiene implicaciones económicas. Lo que pasa es que son a largo plazo, y es lo que estamos viendo. Pero por otro lado también algo que creo que es evidente es que desgraciadamente tenemos un Estado que es depredador de recursos, que realmente no genera riqueza
Y que evidentemente, es decir, con el gasto público que tenemos, con las autonomías que tenemos, al final hay que elegir pensiones o ese gasto público que están diciendo que si es para sanidad pública, que si es para educación pública, es mentira. Propaganda. Porque es para el Tito Berni, es para el Tito Sánchez, sí, es para Irene Montero. Y para los carteles del Ministerio de Igualdad. Eso es decir, si uno empieza a ver la población activa, ¿cuántos millones de funcionarios tenemos? ¿3,5? ¿4 millones? 4 millones casi. ¿Cuántos millones de parados tenemos? ¿12? ¿15 millones? Somos 47 millones de españoles. Le quitas la gente que es mayor de 65 años y ya no está trabajando, le quitas la población menor de 18 años que no está trabajando. Al final, ¿quién sostiene el país? Claro, si al final los resultados económicos se los está llevando el Estado, porque dice, no, yo voy a subir las cotizaciones a la empresa, como si el empresario fuese malo. Subir la cotización, como ha dicho don Daniel, efectivamente, supone que inmediatamente el sueldo del españolito de a pie, no de estos pijoprogres y de esta élite glamurosa, cutre y cateta que se han montado, en el españolito de a pie supone que su sueldo real... Su sueldo real, si no fuese por la depredación impositiva del Estado, pues podría ser a lo mejor un 40 o un 30% fácil, más, fácil. Pero claro, para eso hay que diseñar y hay que hacer las cosas bien. ¿Por qué digo esto? Porque claro, estamos en una cultura de muerte. Esa cultura de muerte que odia a los niños, con el tema del aborto claramente, pero ya está solucionando también el tema de las pensiones. Lo está solucionando con el tema de la eutanasia, porque lo que nos van a vender es que la gente mayor cuesta mucho, está siendo egoísta por no suicidarse, y al final la presión que va a tener esa gente mayor va a ser tremenda. Estamos en una cultura de muerte que se está autoextinguiendo. Todo para vanagloria y gloria de Tito Berni, que aparece en ropa interior, y ya veremos si Tito Sánchez aparece por ahí, porque desde luego 16 diputados que acuden. El otro día es que una persona del Partido Popular en otro programa estaba quitándole hierro al tema, diciendo, no, pero si estos son robos menores, 5.000 euros y tal. Y digo, mira, solamente 16 tíos comiendo en un restaurante, que sea una factura cada uno de 50, pero de 50 euros ya son más de 7.000 euros. Sí. Y luego a la fiesta con droga, con prostitutas. O sea, estamos hablando... Mientras crecen las colas del hambre y luego nos llaman demagogos, es repugnante. Y dicen, es una salimos vergüenza. más fuertes, claro que salen más fuertes ellos porque tienen una confusión de patrimonios tremenda. Y eso afectará a las pensiones y afectará a todo. Así es, Juan Jara. Me gusta dirigirme a nuestra audiencia, ¿no? Sí, y hay que pensar, sin duda, que cada vez que un gobierno, del color que sea, sube un impuesto, eso sale del lomo del español medio. Y cuanto más pagamos, más pobres somos, es decir, menos dinero queda en nuestra bolsa. Para gastarnos en lo que nos dé la gana, que para eso supuestamente vivimos en una democracia social de derecho. Pero es que además, cada vez que el Estado, me da igual que sean cotizaciones sociales, que tasas aeroportuarias, que la renta del trabajo, cada vez que sube un impuesto, incrementa el número de desempleados en España. Hombre, pero eso es un poco demagógico, en absoluto. Porque cuando no hay capacidad de ahorrar, desaparece la capacidad de inversión. Y cuando desaparece la capacidad de inversión, no hay nadie que abra una pastelería, una confitería o un negocio de reparto de lo que sea. Y entonces, automáticamente, esas 2, 3, 4, 8 personas que pueden tener trabajo ahí, automáticamente no lo tendrán. De tal manera que más impuestos, en este caso es un impuesto al trabajo, implica, como se ha dicho ya por parte de don Daniel y don Juan, al final implica menos dinero en el bolso del españolito medio, pero también es más desempleo, más pobreza, más miseria. Y a la postre te conviertes en la Checoslovaquia de hace 50 años. Que yo insisto, no es que no sean más listos, porque para lo que les interesa, bien listos que son. No, es que son listos porque tienen un plan que además no somos capaces de desatornillar a día de hoy para convertirnos en un país pobre, sin clase media, que dependa del Estado para cada paso que dé.
Así es, convertirnos en esclavo. Josué, como se han dicho muchas cosas desde el punto de vista técnico, yo apelo a tu condición de corresponsal parlamentario y te voy a explicar por qué. Me gustaría también hacer una incursión, vamos a seguir hablando después del primer corte de publicidad de este asunto, pero vamos a ver, pasado, como decía yo en el editorial de entrada también, pasado, bueno, el navajeo que tiene ya la coalición entre ellos, y tú estás todo el día en el Congreso, hablas con unos, hablas con otros, porque a los periodistas, luego los políticos, les gusta mucho utilizarnos, incluso a los del mismo partido. Uno te cuenta una basurilla de este, el otro del otro, tal, y luego además estás tocando, estás viendo que las relaciones personales, y ahora voy ya al gobierno de coalición, entre socialistas y podemitas, y entre podemitas entre ellos, pues ya están en muchos casos completamente rotas. Vamos a ver, el otro día una señora de Podemos, una bueno, que les llamó cuadrilla de fascistas o no sé qué, joder, a los compañeros de gobierno, a medio gabinete de la coalición a la que ella pertenece y tal. Entonces, ¿qué impresión me da a mí en cierre de la semana, que vamos haciendo a veces un poco de coche escoba de toda la semana? Como que ahora de repente están intentando darle impresión otra vez de, venga, esto vamos a dejarlo atrás, esta bronca, este navajeo que hemos tenido por el tema del feminismo, por el sí es sí, por la ley trans, por tal, por no sé qué, no sé cuántos, y vamos a dar la impresión de que ahora vamos a empezar a poner en marcha a tope la máquina legislativa para que la gente vea que realmente, que ojalá hubieran empezado por ahí, aunque hubiera sido una mala dirección, para que la gente vea que sí, que estamos haciendo cosas por la gente. Ley de pensiones, ley de vivienda, ley de no sé qué. Y luego están muertos políticamente, son muertos políticos. Dada mi juventud, iba a comentar que el tema de las pensiones, claro, lo veo como el estudiante ve el mes de junio, ¿no? Realmente lo veo bastante alejado. Pero el Congreso de los Diputados es muy interesante. La maquinaria ya está puesta en marcha. Es decir, ya este 2023, al ser un año electoral, el gobierno de coalición no se ha visto en otra, sobre todo la parte podemita, y por lo tanto quiere llevar a cabo toda su maquinaria ideológica. Lo hemos visto con la ley trans, lo hemos visto en la ley de bienestar animal, lo hemos visto con la ley del solo sí es sí. ¿Qué es lo que nos queda? Dos leyes principales, esta de pensiones es importante, pero principalmente ley de vivienda y reforma de la ley Mordaza, que esa es muy importante. Se me había olvidado. Parece que no les va a dar tiempo, porque es que ya todo es a contrarreloj, el reloj de arena se les va consumiendo y realmente ahora, entre lo que tienen que enmendar, que han hecho mal, que es esta ley del solo sí es sí, que ya lleva trámite legislativo, los días son los que son, tienen 24 horas y no les da tiempo. Si tuvieran 25 harían más leyes todavía para fastidiarnos, pero no les da tiempo, ¿no? Por lo tanto, ojo a las prisas y sobre todo ya están pensando en clave electoral, quieren votos directos. ¿Qué iba a comentar acerca de las pensiones? Que es un drama, es muy triste que el tema de las pensiones solo sea un arma electoral, solo se utilice para subirle el sueldo a los pensionistas para ese mismo año. Por un lado te subo los impuestos, te subo otra serie de cosas, te subo la pensión y por otro lado me das tu voto, ¿no? Hay un dato de verdad que para mí como joven es escalofriante. En los últimos 10 años las pensiones en España se han subido un 30%. En cambio, los jóvenes hemos caído un 10% en nuestro sueldo. Aquí hay un problema grave, que realmente hay que abordar. ¿Qué pasa? Que los jóvenes no contamos, los jóvenes que somos los que estamos contribuyendo para esa pensión, ¿qué pasa con nosotros, no? Yo creo que es muy importante que no se haga demagogia con este tema, que evidentemente nuestros pensionistas merecen la mejor pensión. Yo no estoy de acuerdo en esos sistemas mixtos y en fijarnos en otros modelos. Creo que el sistema español ha funcionado en tanto en cuanto la pirámide de población que se llama ha tenido una base gruesa. Ahora, como creemos que con la inmigración podemos llevar a cabo unas pensiones dignas, no, la inmigración no paga pensiones, lo que trae es otra serie de problemáticas. Entonces realmente esto hay que abordarlo, no desde el punto de vista demagógico, no desde el punto de vista electoralista, a ver qué saco yo, qué hay de lo mío, que es una frase muy del Tito Berni, qué hay de lo mío, sino realmente, oye, empezar a dar con este tema. Si no se pueden subir las pensiones porque eso genera más deuda, no se suben. Y hombre, a los jóvenes hay que acordarse de nosotros, que cómo es posible que caigan nuestros sueldos, se depauperen de esa manera. Apelo, don Carlos Paz, a tu visión absolutamente social de la economía, que por eso además me agrada especialmente que estoy en esta mesa y lo digo además, bueno, pues como elogio al andamiaje intelectual e ideológico del señor Paz, que es absolutamente abrumador, para que me des un poco el contrapunto, digo, a tu carácter en ese aspecto, al menos, y en otros seguramente también,
fin, antiliberal, a tu concepción social de la economía. Por eso te doy pista libre. Me has calado muy bien. No te he calado, se han dicho coño, muchas cosas hace muchos años. y todas ciertas, pero yo creo que se han quedado cojas, inconclusas, no se ha rematado. Los partidos políticos, decía Josué Cárdenas, que se utiliza electoralmente. Los partidos políticos no mandan. Los partidos políticos obedecen los dictados de la plutocracia de Bruselas. Y tanto en cuanto es así, si entendemos esto de verdad, entenderemos otras muchas cosas. Decía Juan de Dios Dávila, el paro. Aquí lo hemos dicho alguna vez, porque es verdad que ningún partido propugna el pleno empleo. Interesa que haya paro porque interesa que exista el ejército industrial de reserva del que hablaba Marx. Poco sospechoso seré yo al respecto, pero que es cierto. Interesa que exista ese ejército industrial de reserva para abaratar los sueldos y para ir terminando con los poquísimos derechos que los trabajadores tienen a día de hoy. El sistema de pensiones funcionó. Y hoy no funciona. Habrá que ver cuáles son los factores que impiden el buen funcionamiento de ese sistema. No cargarnos el sistema como los liberales y otra mucha gente argumenta porque desean terminar con este sistema de pensiones. Nos hablan de la mochila austríaca, nos hablan de los planes de pensiones privados, del sistema de capitalización, etcétera, etcétera. No, digamos no, porque esto significaría volver a la jungla. Todos los que defienden el final del sistema de pensiones lo que están defendiendo en grandísima parte es el sistema de la jungla, de que cada uno se busque sus habichuelas, de que cada uno, bueno, pues al término de su vida laboral, si ha ido engrosando se ha ido capitalizando esa mochila y demás, pues podrá tener algo, y si no, no podrá tener nada. Y esto ya sabemos lo que sucede en muchos países, que esto funciona así. Se ha mencionado la calle, y es verdad, la cuestión de la demografía, la esperanza de vida, etcétera, etcétera, pero no se ha hablado, siquiera la ha mencionado Josué Cárdenas, la inmigración, las comunidades autónomas, una serie de dispendios económicos que luego sirven para decir que no hay dinero para ese sistema de pensiones. Poco más que decir en esta primera impresión. El sistema de pensiones es sostenible si se quisiera sostener. Desde luego, como hay una intencionalidad para derribarlo, se va a ir justificando a través de esos gastos públicos desmesurados, a través de que no hay esa pirámide poblacional, se ha ido invirtiendo. Bueno, es que no se quiere hacer nada al respecto. Se seguirá invirtiendo y llegará un momento que quiebre. Seguramente ya está al borde de la quiebra y llegará un momento, y con esto termino, que tú decías, Francia salen a las calles, que habrá una generación que haya cotizado y no vaya a cobrar. Y yo desde aquí solo espero vivirlo para colaborar en hacer arder las calles y pedir justicia, como se pedía justicia hace muchos años, hacia aquellos que terminen imponiendo esa situación. Que no haya sistema de pensiones. Me parecería ya el sumum para que la gente saliera y no se quedase en casa viendo Netflix. Me temo, me ha gustado esa última referencia, me temo que desgraciadamente lo vamos a ver, porque aquí, salvo Josué, que tiene exactamente la mitad de la edad que tenemos todos los demás, pues todos los que frisamos los 50, 51, 52, lo vamos a ver, porque nos queda probablemente menos por delante de lo que ya tenemos por detrás, pero nos quedan todavía unas cuantas décadas para seguir dando. Un minuto de publicidad y volvemos. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Llega el antiasfixia.
¿Sabías que en España mueren 1.900 personas al año por asfixia durante un atragantamiento? Más de 5 muertes al día. Estas muertes se pueden evitar. ¿Alguna vez has tenido un atragantamiento o has visto a alguna persona que lo tenga? Ese momento tan angustioso es solucionable de una manera fácil y sencilla, con el antiasfixias de Protege tu Vida. Tan solo tienes que colocar la boquilla en la persona que se haya atragantado, empujar y tirar hacia arriba. Con eso vamos a sacar ese cuerpo extraño. Si quieres más información, llama al 973 0101 y allí te diremos todo lo que necesitas. Llame ahora al 900-730-101 y consiga el antiasfixia. El antiasfixia protege tu vida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Continuamos en Los Intocables de este viernes 10 de marzo de 2023. Les recuerdo que las arrugas superficiales, la flacidez y el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años pues, se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o también pues en parafarmacia.mundonatural.es. Bueno, vamos a escuchar algunos testimonios del día y seguimos con el debate unos minutos más acerca de este asunto. El ministro Bolaños pues esta mañana vendía, os ahorro a Yolanda Díaz, porque sabéis que últimamente y cada vez menos me da pereza y me gusta el que hablen más los invitados, que además para eso hacemos un debate, y lo menos posible los políticos. Simplemente un minuto de Félix Bolaños para bueno, pues tratar de convencer a la parte del respetable que todavía sigue creyendo que estos tíos son de verdad, pues que ya va todo bien, que están haciendo leyes que benefician a los españoles y que bueno, esto de las pensiones es un buen acuerdo, que lo del sí es sí, pues bueno, que al final trabajan pues eso, para legislar en esta y en muchas otras cuestiones, pues para lograr lo mejor, insisto, para los españoles. Por tanto, es terminología nuestra, a nuestros espectadores no les importa lo que hemos llamado Bolaños 2, con ese es suficiente. Versos para el conjunto de la ciudadanía. La coalición acaba de llegar a un acuerdo sobre pensiones, un acuerdo que se ha trabajado con la Comisión Europea, un acuerdo que garantiza la sostenibilidad del sistema, que garantiza que se van a subir las pensiones lo que suba la vida y que garantiza que va a haber una hucha de pensiones. Es decir, seguimos trabajando, vamos a ocupar todas nuestras energías en seguir trabajando el casi un año de legislatura que todavía tenemos por delante, porque tenemos tantas cosas por hacer, son tantas las cosas que nos unen y tantas las políticas donde
nos hemos puesto de acuerdo durante la legislatura que creo que no podemos desaprovechar ni un segundo. Todas las energías a seguir ampliando derechos y a seguir mejorando la vida de los españoles. Mejorando la vida de los españoles, dice el figura. Bueno, os voy a poner un total de un tío de UGT, Luján se llama, de un señor de UGT, de la Unión General de Trabajadores, sindicato socialista, como sabéis, bueno, creo que ahora ya hace años que ya no son lo mismo, o lo son pero medio pensionistas, pues que están encantados. Ya sabéis que cuando gobiernan ellos, pues vida, dulzura y esperanza nuestra. Dentro de 10 meses ya veréis cómo van a empezar, lo de ayer de Abascal y esto fue una broma, van a empezar a volver a quemar contenedores. Ojalá no voy a decir quiénes, algunos seguro que tienen la tentación de volver a empezar a quemar contenedores. Bueno, hemos vivido etapas mucho peores en la España reciente. UGT, hablando del lío este de las pensiones. La propuesta que se ha elaborado por parte del Ministerio y que parece que ha consensuado con Bruselas y que parece que también ha consensuado con la otra parte del Gobierno. Nosotros tenemos los objetivos que hemos ido trasladando desde el comienzo de la negociación de esta segunda parte de pensiones, que es diseñar un sistema robusto, un sistema que nos permita en el futuro pagar más pensiones y pagar mejores pensiones. Queremos también hablar de pensiones mínimas. Para nosotros es importante que las pensiones en nuestro país permitan salir del umbral de la pobreza. Tenemos también que diseñar un sistema que combata la brecha de género. Y tenemos, por último, que diseñar políticas para que nos lleven hasta el 2050 con garantía de suficiencia. Estos son nuestros objetivos y si en la propuesta del Ministerio están, pues contarán con nuestra aprobación. Bueno, lo que ha dicho el figura este de UGT, que no sé si será economista, o ya lo dudo, pues joder, es que es tan genérico y tan guay que es prácticamente imposible estar en desacuerdo. Lo que no ha dicho, Juan de Dios, es cómo demonios se hace todo eso que ha dicho. Claro, es que es demagogia. Es pura demagogia. Es una lírica, pues es una lírica que destruye riqueza, que destruye patria, que destruye realmente al español que lo necesita. Antes estaba diciendo, don Carlos, el tema del sistema de pensiones. Aquí hay que pensar que ellos recibieron un sistema de pensiones que funcionaba, generado por alguien al quien han denostado siempre. Ahí voy, 1947, José Antonio Girón de Velasco, Carlos Pinilla. Antes, Miguel Primo de Rivera, inspirado en un señor, un tal Bismarck, en Alemania en 1870. Lo recuerdo siempre para los amigos. Pero lo curioso es que recibieron un sistema que funcionaba, y funcionar significa que protegía al hombre trabajador débil, con recursos escasos, pero trabajador, que es importante, no sopa boba, trabajador, pero que tenía pues unas condiciones laborales porque no tenía una cualificación y no tenía un sustento suficiente, ese sistema funcionaba. Y sin embargo han llegado los que dicen que defienden al débil y se lo han cargado. Y se lo han cargado y tenemos a Tito Berni, tenemos al Tito Sánchez, y tenemos a Felipe González, que lo ponen como un gran estadista, que hubo corrupción en el Boletín Oficial del Estado, en la Guardia Civil, en el Banco de España, en la Cruz Roja, en las cooperativas PSV, que era precisamente de UGT. Es decir, esta gente habla de defender al débil y lo único que hace es generar pobreza. Y lo único que hacen, eso sí, es vivir ellos estupendamente. Pablo Iglesias, comunista, que se va a Galapagar, ahora se va a otra casa espectacular. Son incoherentes porque realmente son depredadores de riqueza. ¿Por qué? Porque si quitan la riqueza del español de a pie, la propiedad privada o el acceso a la propiedad privada de esa clase media, y una clase media que no era una cosa especialmente rica, daba libertad. Cuando no tienes recursos, cuando no tienes trabajo, cuando tu subsistencia depende del Estado, te estás convirtiendo en un esclavo, porque tu subsistencia depende del subsidio
que buenamente te den ellos, que evidentemente dependerá de si opinas como ellos o no. Esa es la situación. Cada vez, don Juan, que escucho a un sindicalista, siempre recuerdo porque siempre he sido antisindical. A mí a veces me decían, usted es de derechas, usted no soy de derechas, y solía, bueno, cito a muchos, un día cité aquí a José Antonio, he citado a Ortega y Gasset, he citado a mucha gente que decía esto de ser de izquierdas es como ser de derechas, las dos formas que puede tener un hombre de ser un perfecto imbécil, una suerte de hemiplegia moral. Lo que sí he sido profundamente siempre es antimarxista, anticomunista y antisindical. Una vez me preguntó un compañero en Antena 3 hace 1000 años, más de los que me gustaría recordar, que por qué diablos yo nunca bajaba a votar en las elecciones sindicales. Digo, necesitaría esta mañana por la tarde para explicártelo y dudo que me entendieras. Cada vez que escucho a un figura de estos, recuerdo aquella conversación y recuerdo muchas más cosas, don Juan. Bueno, realmente son temas delicadísimos, complejos, pero al mismo tiempo muy sencillos, ¿no? O sea, en un país donde se castiga el esfuerzo, es un país que está condenado a la ruina. Yo admiro el optimismo vital de don Carlos, que todavía confía en un Estado benéfico para el español medio y que confía, no es que te dé caña. O sea, realmente me gustaría pensar así porque fuese que ojalá posible. El Estado pudiera tener esa función. Ojalá este Estado que conocemos, esta generación, pudiese generar un sistema de bienestar que protegiera realmente pues el esfuerzo, la economía de las familias, en fin, lo que hemos conocido hasta hace 4 días, ¿no? Y no esta situación donde el Estado realmente, la agencia tributaria es el brazo armado de todos estos golfos, que se mete en la vida de la gente, incluso sin motivo, para llevarse el trabajo de los españoles de bien. Y digo españoles y gente que gana la vida en España. Trabajadores. Entonces yo realmente no puedo pensar bien de este Estado, que es un Estado confiscatorio, imperialista, que te roba y te quita el pan de la boca. Entonces no puedo ser tan optimista como Carlos, pero realmente sí admiro ese planteamiento si fuera posible. Dicho lo cual, este gobierno socialcomunista, la verdadera noticia es que han llegado a un acuerdo sobre algo. A regañadientes, ayer de madrugada. Claro, no, y como pantalla de humo para confundir a la gente y dejar de hablar de las 27.000 personas frente a las 300.000 que hubo el año anterior, donde todavía coleaba el COVID, o sea que no era tampoco una macro manifestación como ha habido el año anterior, para el día 8 de marzo. Oiga, esto para la ministra de Igualdad, que da lo mismo, debe ser un auténtico fracaso, pero contundente. Yo no veo ahí que nadie diga, dimita, váyase. No, está encantada y todavía haciendo de pasionaria treintañera. Y después... Pasionaria Happy Flower. Sí, en Nueva York. Y después, sí. Piensen ustedes, querida audiencia, que una persona, un español medio, cualquiera de nosotros, sin oficio, sin trabajo, sin familia, sin constitución, es una persona frágil que está en manos de los Tito Bernis, de izquierdas, de derechas, del norte o del sur, que nos quieran atropellar la vida. De tal manera que es usted, y no el político, y no el partido, quien tiene la responsabilidad de darse usted y a sus hijos una vida mejor. Y eso depende de tomar las calles, más allá de todo lo demás, partidos, asociaciones, tal. Usted, y solo usted, es dueño de su vida y tiene que hacerlo porque nadie lo va a hacer por usted. Ese papel es irreemplazable. Si usted delega esa responsabilidad o la omite, lo acabarán pagando a no tardar usted mismo y sus hijos en pocos años. Josué, tampoco te quiero meter el dedo en el ojo. No solamente, y tú, pues te voy a meter el dedo en el ojo. No solamente, te lo digo porque luego les tienes que ver la cara todos los días. Yo esa etapa ya la pasé cuando era más joven, como era lo de Sabina, y viajábamos en sucios trenes que iban hacia el norte y tal, ¿no? Porque luego lo fastidiado es que los pijiprogres, a los que algunos perfectos idiotas a los que el dinero de papá les impidió ser de izquierdas hasta que cumplieron los 30 o los 35, luego a los que éramos hijos de familias humildes, de funcionarios, que teníamos que trabajamos mientras estudiábamos la carrera, etcétera, etcétera, nos llamaban a nosotros fachas y pijos y no sé cuántas más tonterías. Bueno, parte del respetable sigue comprando esta mercancía averiada, pero tú vives rodeado en el Congreso de periodistas también, y yo sé lo que es eso porque lo he sufrido. En el Congreso había muchas mafias, estaba la mafia catalana digo, ya sabes a quiénes me refiero, ¿no? Los que siempre te intentaban vender las motos que ya os podéis imaginar, y luego estaba esa mafia
mafia en el buen sentido, ese grupete de periodistas progres que algunos son muy agresivos y te miran mal, se cruzan contigo y tú ya lo has padecido en tus carnes en un pasillo, otros te llevan a la cafetería, coleguean contigo y te tratan de hacer ver, primero, que este gobierno, en este caso me imagino, la coalición funciona bien, no está muerto, lo llaman polarización, por no hablar de que están de bofetadas, y segundo, hombre, joder, que los periodistas de la caverna, como dicen ellos, que no deberíamos de ser tan duros, hombre, que hay leyes como esta, y vuelvo a la propaganda, que están bien y que están hechas para mejorar la vida de la gente. Sí, eso existe en el Congreso de los Diputados. Recuerdo una anécdota, Ciudadanos, que ya es un partido que pasa por un mal momento, cuando ciertos periodistas se les acercan a las cabezas visibles de Ciudadanos, se les dicen, pero si ustedes dejasen de defender la bandera de España, seguro que les iría mejor, seguro que estarían más cerca de la gente, más gente les votaría, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el gran problema de Ciudadanos, que se han fiado de esos que le han dicho que abandonen la bandera de España, que abandonen ciertas políticas, y por lo tanto ahí está Ciudadanos. Fíense de un progre y acabarán sacándole los ojos, ¿no? Cuando escuchaba el de la UGT me sonaba, pues eso, a una novia que te ha dejado 27 veces y a la 28ª pues todavía le das una oportunidad, ¿no? De creer en ella, de darle una oportunidad. Mira, señores de la UGT, desde una marisquería no se da lecciones a un español. Se lo digo de verdad. O sea, ustedes que han dilapidado el dinero que hemos sacado los trabajadores adelante y que ustedes nos han ninguneado de la manera que lo han hecho, oiga, cállense, de verdad. Métanse la lengua donde les quepa y cállense la boca, porque es muy triste ver hablar de brecha de género todavía. Pero señores de la UGT, ustedes ven, yo no he visto en ninguna facultad de ingeniería, en ninguna facultad de derecho, en ninguna facultad prohibido mujeres, que la mujer tiene toda la oportunidad del mundo a dedicarse a una labor o a otra. Lo que pasa es que no les da la gana. Lo que pasa es que ustedes quieren llevar la vida de las mujeres a donde ustedes quieran, pero las mujeres tienen que hacer lo que les dé la gana. Y las mujeres pues no quieren estudiar ciertas carreras. Yo estudié una carrera como la de usted en el Eurico, donde estuvimos rodeados de féminas y pues, oye, para beneficio nuestro pues, fue maravilloso. Pero realmente que no pasa nada. Que no pasa nada, que basta ya de estos mantras del de la UGT, que es el mismo discurso que Bolaños, que es el mismo discurso de Irene Montero. Oye, estamos ya hartos de la mafia que nos da lecciones desde las marisquerías, robándonos nuestro dinero y nosotros, venga, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar para ellos. Yo evidentemente sí que creo que es bueno que haya instituciones que defiendan al trabajador, pero la UGT, por favor... Carlos, yo no quiero, bueno, continúa por supuesto por el hilo que quieras, pero para rematar este asunto no quiero dejarte escapar, que además no es la primera ni la segunda vez que lo haces, con notable éxito en Twitter, por cierto, porque Carlos Paz, me acuerdo un día que tuviste Glorioso, pues con más de 100.000 reproducciones, con dos trozos, uno que hablabas del multiculturalismo y el otro de tal. Bueno, eso fue glorioso. Para los que luego piensen o digan o tal, que somos irrelevantes, vosotros sí que sois irrelevantes. No quiero dejar pasar esto porque ya no sé si queda mucho por decir, si quieres añadir lo que sea, sobre, lo ha apuntado un poco Dávila, es decir, al final estamos hablando de un problema demográfico. Nacen menos niños y menos niñas. Esto también tiene unas implicaciones culturales y me estoy saliendo del tema económico, que no podemos obviar y que no pasa nada porque repitamos hasta la saciedad, hasta que calen en mucha gente. Se está produciendo también, con la excusa de las pensiones, pues una suerte de anulación cultural de unos valores que no son nuestros y la imposición de otros, porque hay un mantra, uno de los muchos, de la propaganda gubernamental, y aquí no me refiero solo a este sistema, a este gobierno, perdón, de la propaganda del sistema en general. No quiero hablar de la venta y trinca, pero bueno, pues va por ahí al final el rollo woke y tal, de que la inmigración, toda ella, la que sea legal y regular, pues igual no pasa nada, pero toda ella es buena porque son los que nos van a pagar las pensiones. Y con ese argumento, en parte falaz económico, se cuelan muchas otras cuestiones perversas. Pues y voy a empezar con lo que iba a empezar, pero que da respuesta a lo que tú me preguntas y lo que ha dicho Dávila. Lo imaginaba. Me decía Juan Jara que soy optimista. Solo se puede ser optimista o suicidarnos todos esta noche en el viaducto, nos la arrojamos y se acaba todo. Sí, pero antes nos tomamos unas copas, ¿eh? Pues cada uno ya que elija. Porque de no ser optimistas y dejarnos llevar, aceptar la situación, es aceptar el final de un proceso civilizatorio. Ya no es ojalá solo fuera el fin de un sistema político
por el cual yo abogo, la destrucción del Estado en el que vivimos y de las reglas de juego que tenemos, destruirlas, dejarlas hechas puré e inventar algo nuevo, porque precisamente con las reglas de juego que tenemos no se pueden solucionar determinados problemas. Esta es la cuestión. Al final nos tendremos que dar cuenta que no es una reforma o una proposición lo que va a solucionar la situación de España ni de Europa. Es el derrumbe del sistema putrefacto sobre el que se erigen esas leyes. Esas leyes que, ahora te contesto, Eurico, fomentan esa inmigración, que son nuevamente la plutocracia de Bruselas, esas élites rectoras que deciden por cada país lo que tienen que hacer. En cuestión de inmigración nos prometieron que iban a ser esas hordas de invasión que llevamos sufriendo decenios. Se dijo que iban a ser quien iban a pagar las pensiones y vemos que no era cierto. Algunos lo dijimos, nos llamaron de todo, seguramente lo éramos, pero teníamos razón. Este es el panorama en el que nos encontramos. De Félix Bolaños ha dicho que estaban en comunicación con Bruselas. Claro que están en comunicación porque es Bruselas quien les señala lo que tienen que hacer. Los sindicatos... Yo sí creo en los sindicatos, creo que lo sé, pero no en estos. El sindicalismo debería ser uno de los pilares fundamentales del Estado, pero desde luego no estos. Estos sindicatos que ya se les han caído las caretas a muchísimos, algunos venimos también decenios hablando de estos sindicatos que cobran dinero del Estado y que evidentemente no van a decir nada en contra, que no protestan por esos 3-4 millones de parados, que defienden sistemáticamente esa invasión inmigrante que depaupera las condiciones laborales de los autóctonos europeos. Evidentemente, este es el papel de los sindicatos, y han terminado hablando de feminismo y demás gilipolleces, porque es a lo único que se pueden dedicar. Está claro. Vamos a cambiar ya de tema, nos echamos unas risas, distendemos un poco el debate. Amado Líder se ha vuelto a hacer carne mortal, entre la gente mortal, porque él ya... Yo a veces repito, lo que pasa es que dudo que estos tipos hayan estudiado los clásicos, ni sepan latín, cómo era Memento Mori, ¿no? Y te ponían al esclavo al lado que le iba tirando de la levita al César y te decía: recuerda que eres hombre, que además era un esclavo, recuerda que eres hombre. Eso es lo que le falta al figura. Bueno, se hizo carne entre unos abueletes que jugaban a la petanca, que eran todos del PSOE, y también pues con los chavales estos de Parla, los hombres, que uno de ellos era el hermano del Baranda de las Juventudes Socialistas de allí y tal. Ayer apareció, ¡wow!, por sorpresa en helicóptero, como en otros tiempos. Fue una sorpresa porque se iba a hacer una foto, el figura, con las mujeres del mundo rural, para que dijeran todas lo que de hecho dijeron. Ahora vamos a ver el vídeo. ¡Ah, pues qué alto! ¡Guau! ¡Qué guapo! Pero si es más alto todavía de lo que parece en televisión. ¡Qué guapo! Oye, qué amable. Joder, y además me ha dado la mano y me miraba a los ojos y tal. Vamos a ver el vídeo, no voy a consumir más palabras. Está más guapo en persona. No sabíais que noche y tranquila, hijo mío. Y no he podido dormir. Historia de este pueblo, que tiene mucha historia. Han hecho una tarea de investigación de lo que son todos los recursos, que lo tienen por ahí si quieres luego echarle un vistazo. Pero luego me enseñáis el pueblo, ¿no? Sí. No tenemos manual, porque cada pueblo es diferente. Las sepulturas, que es de origen visigodo, en la carretera. El dolmen. ¿Esto dónde lo tenéis? ¿En la cerca del pueblo? ¿Está más? El dolmen es térmico. Ahí estas señoras, cuando eran jovencitas, lavaban en el tejar de la iglesia en el arroyo. Y yo echo tejas allí con la niña que estaba en había muchas ganas. Pero lo hacemos por amor a los libros y hacemos un taller poco, porque vamos poniendo temas. Entonces, una foto, ¿qué os inspira? ¿Cuántos niños tenéis? Pues ahora 21 o 22. Sí. Bueno, ¿de una población de cuántos? 310 Bien. Voy tirando, que no es poco. Claro que me suena. Este señor. Es el presidente, nuestro presidente. Un chico de aquí de Azután, tiene la bodega cerca de aquí y está buenísimo.
pero bueno, ya se la buscará. Seguro. Para eso siempre hay tiempo. No hay que perder. Nunca hay que perder la esperanza. ¿Qué tal? Bien. ¿Viene usted por aquí y viene a trabajar o algo? Bueno, ahí estamos haciendo nada. Al final, sí, la cosa. Oye, os lo he dejado un poco largo, ya me vais a perdonar, no quiero que se os atragante la cena, pero es que merecía la pena. Comentábamos en publicidad, decía don Juan Jara, lo ha clavado, de Berlanga, bienvenido Mr. Marshall. No sé qué coche habrá, coche no, es verdad que iba en helicóptero. Me siento avergonzado, Juan de Dios, me siento abochornado, me da auténtica, pero pobres mujeres, no, o sea, me da auténtico... Cuidado, Eurico. Me da auténtica congoja que traten por imbécil al pueblo español y a sus votantes, porque estoy seguro que la mayoría de ellas entiendo que les votan y tienen perfecto derecho a hacerlo. Bueno, yo creo que esto es una muestra, primero, de que este presidente que tenemos, que gobierna con ETA y Bildu, nunca hay que olvidarlo, porque da un besito a una anciana, pero gobierna con asesinos. Claro. No hay que olvidarlo, es decir, es como el beso del psicópata, ¿no? Entonces, es un actor y claramente está utilizando tiempo que tiene que dedicar al gobierno para hacer campaña electoral. Porque esto es un acto de campaña electoral. Esto no es un acto en el que el presidente del gobierno vaya a supervisar pues una obra que va a generar riqueza en un determinado pueblo, en una determinada región. No es una visita a damnificados por alguna tragedia que necesita el consuelo. No, sencillamente ha reservado un día entero para poder rodar unas escenas, como un actor, para la campaña electoral. Es decir, este señor que tiene que estar trabajando en lo que tiene que estar trabajando, dedica el tiempo a hacer campaña electoral. Es bueno, parte del uso y disfrute de todos los recursos que tienen para que el Estado, el gobierno, las instituciones sean igual al Partido Socialista Obrero Español y en este caso además a Pedro Sánchez. Don Juan, le ha faltado vestirse, digo, porque no estaba muy lejos. ¿Cómo era el pueblo, Josué? Por cerca de Talavera. Azután. Cerca de Talavera. Bueno, le digo que hubiera ganado, le voy a dar una idea a la factoría de prensa y propaganda del régimen. Ya, si lo hubierais vestido de lagarterana, lo hubierais bordado. Lo han vestido de General Tito. Lo han vestido con una camisa y un poco así. ¿De General Tito? No. La chupa esa que lleva es la misma que llevaban los generales en la RDA. Joder, pues no llegaba yo tanto. No, que claro. Sí. O sea, realmente Pedro Nerón de la lagarterana hubiera estado bueno, sí, además, en fin, es que creo recordar que recuerda que eres mortal. Porque ¿qué es un hombre, don Eurico? ¿Qué es una mujer? El otro día la ministra no supo responder. Recuerda que eres mortal, sí, efectivamente. No que eres un hombre, cuidado. No sabemos si es un hombre o no. Porque no sabemos que a día de hoy, con la ley en la mano, la que ha aprobado este gobierno... Cuidado por ahí, pero sí. No, cuidado ellos. Claro, sí. La ley de mutilaciones varias. Sé lo que digo. Claro. Efectivamente, recuerda que eres mortal. Recuerda que eres mortal. Ahora, hombre o mujer, pues lo que quieras decidir según te acerques o no al registro civil. Entonces, recuerda que eres mortal, Pedro Nerón, que estás ardiendo con la Roma dentro. Vamos un minuto a publicidad, porque no quiero cortar ni a Josué ni a don Carlos Paz, y seguimos con esto que sí, que merece la pena, hombre, que sigamos. Vamos a darle un toque de humor al final de la semana. Un minuto de publicidad y regresamos enseguida.
En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra DV te descubre la moda que te hace estar orgulloso de tener sangre española. Estilo y moda con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.